muchas gracias por la presentación, a todos y a todas aquí por estar presentes. Y también del otro lado, porque este encuentro de hoy lo estamos teniendo híbrido en simultáneo con una audiencia presencial por primera vez, y también en transmisión por Zoom, como solemos hacer hace ya 2 años. Este es el tercer año, por ahí algunos de ustedes han estado en encuentros virtuales, así que celebramos hoy en este doble modo. Bueno, quiero presentar primero a Diderot Art, que es la plataforma digital que promueve artistas latinoamericanos, más de 120 en toda Latinoamérica, con foco en Argentina y México por ahora. Yo soy parte del equipo curatorial y de la coordinación de estos ciclos de charlas sobre arte, y aprovecho así también para dar la bienvenida a todos los socios del Club La Nación, de American Express, y obviamente a la comunidad Diderot, que muchos somos todos, por estar compartiendo con nosotras hoy aquí. Un comentario en cuanto a la dinámica: quienes están online tienen, como siempre, disponible el chat para ir haciendo preguntas, y nosotros aquí presentes al final de la charla de hoy vamos a tener, bueno, un espacio por si quieren hacer comentarios, preguntas, bueno, aprovechar ahí algún pequeño intercambio si surgiera. Dicho todo esto, creo que podemos empezar con el encuentro de hoy, que tiene este nombre taquillero de los 360 grados en el mundo del arte, para poner una base, para hacer un ensayo y pensar a través de distintas dinámicas que suceden en el mundo del arte, puntualmente arte contemporáneo vamos a ver hoy. Bueno, ¿cuáles son esas transformaciones que vienen sucediendo, que se vienen expandiendo desde hace décadas? Podríamos incluso decir que en cierto sentido el arte se ha puesto de moda. Y si nos preguntamos por qué o cómo ha sido la popularización del arte, creo que mencionar la palabra globalización es algo por defecto que aparece ahí, y el impacto que eso tiene en nuestra cotidianidad, en todas las tareas que hagamos. Ahí, al menos a mí me sucede, y tal vez a algunos de ustedes también, un hábito con el leer y con la lectura que tal vez ha ido disminuyendo a lo largo de los años, y una agudeza puesta en lo visual, como con una predominancia visual. Somos una sociedad en la que predomina la cultura de lo visual, el placer intelectual desde lo que vemos. Ahí el arte cumple un rol muy interesante y muy predominante, pero también ahí en su contraparte podemos preguntarnos qué pasa con todo el espectro sensible que va más allá de lo visible, y que también el arte aparece ahí cumpliendo un rol importante. Sin embargo, yo hablaba recién de popularización o de globalización o de moda. El arte es, por otra parte, un bien de lujo muchas veces, ¿no? Sobre todo en ejemplos que vamos a ver hoy acá, y en parte también desde Diderot nuestra misión está muy ligada como a la democratización del arte, y estos encuentros forman parte de esas iniciativas. Pero si vamos como una mirada más macro, hay bueno, esta visión como este símbolo de estatus asociado al arte. Y en ese sentido el arte aparece como esta inversión, ¿no? El arte como una buena inversión, relacionado íntimamente con el mercado del arte, que es, bueno, un monstruo gigante, interesante y muy complejo para entender por varias cuestiones, pero que vamos a ver algunas hoy. Y mencionar también una pata más a tener en cuenta en estos circuitos que vamos a ver hoy, que tiene que ver con el turismo, que tiene que ver con la industria del entretenimiento también, y la manera en la que el arte a lo largo de los últimos 50 años, o tal vez un poco más, ha ido trazando como sus propios itinerarios y asociándose con el turismo y con los viajes. O sea, arte, viajes, itinerario se volvieron también como un tópico recurrente, que construye maneras de vivir inclusive, ¿no? En algunos casos. Y en ese sentido también construye comunidades. Si nos preguntamos así un poco a nivel general, bueno, ¿qué es esto del mundo del arte?
podemos pensarlo como un campo social específico en el cual hay agentes que cumplen distintos roles, podríamos llamarlos personajes, el artista, el galerista, el merchant, el curador, el crítico de arte, el subastador, el espectador, por supuesto que también todos ellos lo son. De esa categoría nadie escapa. Y en este mundo que les mencionaba, lleno de contradicciones, que es por un lado igualitario y relativamente accesible, también al mismo tiempo es salvajemente excluyente, puertas adentro, dentro de cada uno de estos roles que se encarnan en esta puesta en escena. Las jerarquías que aparecen ahí tienen que ver muchas veces con la credibilidad, con la fama, con la educación, con el tamaño de la colección que uno posea, ¿no? Con toda una manera de trazar un recorrido que vaya construyendo como una significación. Y aclaremos entonces que yo decía recién lo del mercado del arte, que el mundo del arte es mucho más grande que el mercado del arte, y que en ese mercado el lugar que le queda a los artistas es muy periférico, y de ahí la importancia y el rol que ocupa el galerista, ¿no? Aquel que promueve, representa y vende esas obras como mercancías adentro de este juego. Y pensando en el mercado, no puedo dejar de mencionar la creencia como valor simbólico, que es tantas veces como el gran interrogante de, bueno, ¿por qué esto sale tanto y esto tanto otro? ¿Dónde se construye ese valor, no? ¿Por qué? Que, tal vez es como ahí, que vuelve siempre y que está vinculado con una creencia colectiva que sostiene este mundo y que es bien compleja también. Podríamos decir que en parte se basa en una red de vínculos en las cuales subyace una creencia en el arte, y acá estamos viendo el Balloon Dog, el perro globo de Jeff Koons, este artista norteamericano. Una de las obras, está considerada una de las obras más caras de un artista vivo, la última en valores más altos que se subastó en el año 2013, fue vendida a 58,4 millones de dólares. Y en ese sentido, este perrito, que parece de plástico, pero en verdad es una gran escultura de acero inoxidable, rinde tributo desde la visión del artista, a la felicidad plena y absoluta de la infancia, ¿no? Ahí aparece un poco como esta visión del artista en la serie que tiene de este tipo de obras, a través de las cuales él también declara que sus obras deberían llegar a la mayor audiencia posible. Jeff Koons es un artista que se inspira en los medios de entretenimiento, en la cultura pop y también en el arte cristiano. Y vamos a ver después algún ejemplo de eso. Y que es un ejemplo que no podemos dejar de mencionar en el vínculo que Jeff Koons entabla y tiene con ese mercado. Y de qué manera genera como esa red y esa trama, y habla y pacta con ciertos lenguajes, ¿no? Si pensamos en las influencias pop que podríamos ver en la obra de Jeff Koons, volvemos de nuevo a la matriz de esto de lo popular, ¿no? Como el arte pop cuando surge en la época de la sociedad de masas, buscaba justamente eso, que fuera un arte accesible, entendible, que se apoyara también en herramientas propias del mundo de la publicidad, que estaba en auge, para mixturarlas con elementos del mundo del arte. E incluso podríamos trazar cierto paralelismo con esta creencia del arte en paralelo con tipos de creencia religiosos. Y esto se debe en parte a que el arte contemporáneo se ha vuelto para muchas personas una especie de religión alternativa. ¿Y en qué se basa esto? Podríamos pensar que en primer lugar se espera y se celebra lo no convencional, y creo que ahí arriesgarse e innovar desde todos los aspectos, ya sea desde ser artista, galerista, ser una persona que puede tener una fundación de arte, desde cualquiera de esos roles, la innovación es algo que siempre puertas adentro se celebra, y gracias a lo cual podemos romper todos esos momentos en los cuales llegamos a una pared que pareciera que no tiene salida.
Sin embargo, si bien sucede eso, que lo que se valora es esto revolucionario que rápidamente va a ser captado por el monstruo categorizador que llenará esa escena de conformismo y de consenso, y de esa manera va a entrar también en una lógica de aceptación adentro de ese núcleo. Por otro lado, lo que podemos pensar como la trascendencia que muchas veces tenemos en el arte como canal existencial y espiritual, algo que podríamos incluso como asociar a cierta vivencia religiosa, ¿sí? Esta trascendencia y conexión espiritual a través de ese arte como canal. Y en tercer lugar, pensar cuáles son los rituales y cómo son esas congregaciones, que en el mundo religioso podríamos citar como ejemplos las iglesias y los templos, como función social, escenarios donde sucede el encuentro, y en el mundo del arte tenemos una serie de eventos del arte alrededor de una comunidad que comparte intereses comunes. Y dentro de esos tenemos el tópico de las ferias de arte, que es sin duda uno de los escenarios que, sobre todo cuando hablamos de ferias, se ve también acá muy clara esa fibra de la ansiedad de estatus de los actores. Y esto tiene que ver porque los galeristas tienen en los espacios de las ferias de arte la oportunidad de salir a vender, de mostrarse a el núcleo del coleccionismo. Preocupados, por supuesto, siempre por la ubicación del stand, por la iluminación, por elementos del orden estratégico, porque es una plataforma justamente de comercialización, y por otro lado los coleccionistas también en las ceremonias que son las ferias de arte, desesperados por poder entrar primero a llegar a las obras más codiciadas, que son las que se ponen en juego en esos días previos a las inauguraciones formales de las ferias, a donde asistía el público, digamos, general. Entonces, la Feria de Arte, en este paralelismo con un poco de humor, con una escena del tráfico en New York, es uno de los escenarios donde más se juega este juego de poder que también es el arte. Y acá aparece el consumo, que mencionaba recién, pensar a la Feria de Arte como un espectáculo comercial, o sea, también poder hacer desde el rol de espectadores ese tipo de visitas, entender que es la plataforma en la cual el galerista y el coleccionista comulgan, ¿sí? Y que esta multitud y este efecto como maratónico incluso que se vive adentro de las ferias, que hay como una especie de fiebre y de agotamiento parecido a si estuviéramos un día entero dentro de un shopping, como ese nivel de alienación también se llega por, bueno, la cantidad de energía concentrada que hay en este tipo de espacios. En cuanto a las propuestas, desde lo artístico también y desde lo galerístico, en cuanto a promoción, aparece como la noción del buen stand, ¿sí? Como del escenario que logra representar una posición, un discurso, inclusive como una declaración. Existen distintos tipos de ferias, podemos mencionar ferias muy grandes y muy importantes como Art Basel, con todas sus distintas sedes, Brasilia, Miami, Hong Kong, como muchas otras, no vamos a hablar solo de eso hoy, pero tengamos en cuenta que también existen muchísimas ferias experimentales también, o más de nicho, específicas, de ciertos núcleos de saber o de circuitos, como desde lo más pequeño y experimental hasta lo más fuerte y pesado dentro de ese universo. Y acá estamos viendo este stand con obra de Samara Golden. Ella es una artista de Estados Unidos también que acude a la ferretería para encontrar los elementos para crear esta instalación pictórica, escultórica que vemos en la imagen, espuma expandible, pintura acrílica, globos. Esta instalación tenía en el 2022, el año pasado en Miami Beach, en Art Basel, un valor de $250.000. Y cuando hablaba de la propuesta y del desafío, pensaba también en de qué manera el artista logra ajustar en un cubículo de 2x2 un tipo de propuesta artística, y lo mismo pasa incluso en las muestras de arte en una galería, ¿no? Hacer entrar a una sala. Pero en el caso de esta artista, que es una artista que trabaja con instalaciones inmersivas y tridimensionales,
la apuesta de pensarse en una dimensión distinta también es parte de la declaración que hace en términos artísticos, y ahí podríamos pensarlo en cuanto más menos arriesgado. Ahí, está acoplando. ¿Ahí? Bien, gracias. ¿Se escucha bien? Gracias. Bien. Bueno, y quiero mencionar también un aspecto específico sobre el mundo del coleccionismo, este microuniverso que también tiene sus propias dinámicas, que los coleccionistas en sus motivos como más aceptables están, por supuesto, el amor al arte, el deseo de apoyar artistas emergentes, artistas consagrados, y en los últimos años ha sido cada vez más frecuente que los coleccionistas abran sus propios espacios de exhibición, ya sea por razones filantrópicas, por la construcción de prestigio, esto que veníamos como hablando, que es una pregunta importante: ¿a qué colección va una obra que se vende, ¿no? Y esta pregunta no solo le importa al galerista, sino también al mismo artista, e inclusive es información que aparece en los currículums vitae de todo artista, cuando logra vender una pieza a una colección importante. O sea, se forma ahí también como otro eslabón del prestigio en esa cadena. También pueden haber motivos encubiertos más relacionados con el mundo del marketing que haga que el coleccionista quiera tener esa colección. Y, que no es menor, muchos coleccionistas montan fundaciones públicas para poder competir en la puja por adquisiciones de piezas muy cotizadas. Esto sucede mucho en el mundo del arte. Y en este caso, no necesariamente por eso, pero les traigo el ejemplo de Inhotim, de este museo que se encuentra en Brasil, que está considerado como el mayor museo de arte contemporáneo al aire libre del mundo, que cuenta además con un jardín botánico impresionante, y que es sin duda un ejemplo de apuesta fuerte desde el universo de lo privado y de lo empresarial por un proyecto artístico arriesgado, en este caso en Brasil. Y en esta imagen podemos ver como desde la panorámica algo de ese paisaje, todo lo que fue el diseño del paisaje de Inhotim fue diseñado e incluso cultivado muchas especies por Roberto Burle Marx, que es uno de los paisajistas como más reconocidos de Brasil, y cultivó, bueno, parte y diseñó de estos paisajes y flora que vemos acá, que forman parte del escenario impactante de lo que es esta colección. La Fundación Inhotim, el museo, se funda en el año 2002 por Bernardo Paz y se abre al público en el 2006. Tiene aproximadamente 400 obras. Acá vemos como un mapa muy general, pero para entender algo de ese circuito, de cómo una colección privada se vuelve un museo, que tiene una conformación de varios pabellones, de un parque de 45 hectáreas, más 600 hectáreas de bosques naturales, en las cuales tienen y protegen más de 4.000 especies de plantas, muchas de las cuales están en peligro de extinción, entonces tiene ahí como una relación con la naturaleza súper interesante, y un cuerpo de empleados también muy grande. Aproximadamente 1.000 personas trabajan para el proyecto de Inhotim. La experiencia de Inhotim como ejemplo, también latinoamericano, radica en el vínculo entre el arte, la arquitectura y la naturaleza. Y aquí estamos viendo una instalación del artista Dan Graham, que es parte de la serie Pavilion, que es una serie muy importante que el artista vino haciendo desde finales de los años 70, y en este caso lo que plantea es nuevamente una distorsión, pero con espejos de geometrías simples. El juego de la percepción entre el adentro y el afuera y los límites espaciales desdibujados de esa experiencia de entrar-salir, acá justo podemos ver como una referencia humana, se intensifica por estar montado en un espacio exterior, porque los cambios de luz también van a impactar en los reflejos entre los espejos. Otro ejemplo de obras, platos fuertes que se encuentran aquí en Brasil, cerca, tiene que ver con esta instalación, esta obra de Olafur Eliasson, el artista danés. Esta pieza se basa en los principios de funcionamiento de los caleidoscopios. Es una escultura que modifica nuestra visión del mundo en cierto sentido y que es interactiva nuevamente con los espectadores. La imagen final, que algo podría pensarse en la fotografía de abajo a la izquierda,
radica en una superposición de reflejos, que son las caras de ese tubo hexagonal con espejos y que empiezan a generar como, bueno, paisajes muy hasta psicodélicos, podríamos pensar, en ese juego perceptivo. Obras de Jorge Macchi, artista argentino, este es un gran desafío para Macchi porque lo que vemos a la derecha es una acuarela de una piscina que tiene adentro una agenda telefónica, ¿sí? Que está como ordenado por un índice alfabético. Lo que hizo Jorge Macchi en Inhotim fue materializar una idea fantasiosa, ¿sí? que forma parte de su trabajo de pensar como objetos insólitos, objetos cotidianos en situaciones insólitas y fantasiosas, desde funciones inventadas inclusive, y cómo eso se puede materializar y llevar a, bueno, a esto que vemos acá, efectivamente una piscina que es una agenda telefónica y que forma parte de una idea materializada. Este tipo de proyectos, digo, al aire libre, también permiten materializar ideas que pueden empezar con un boceto de una acuarela y terminar de esta manera, o ir al revés. En esta diapositiva les mostraba un poco una obra póstuma de Elio Oiticica, artista brasileño. Podemos ver un poco cómo el color alcanza la escala ambiental en esa apuesta. A la derecha tenemos los Narcissus Garden de la artista japonesa neoyorquina Yayoi Kusama, que se inspira en el mito de Narciso, que estaba encantado con su propia imagen reflejada en el agua. Entonces lo que hace Kusama es, bueno, muchos conocerán esta obra, generar estas esferas de acero inoxidable, y en el caso de esta apuesta exterior, tiene una cualidad como de alfombra cinética, porque el viento genera como acumulaciones, o como va arrinconando distintas configuraciones de estas esferas, y tienen como en esa vegetación acuática cierto movimiento cinético, como un plus por el tipo de emplazamiento que tiene. Estas piezas, muchos recordarán que fueron presentadas por primera vez por Yayoi Kusama en la Bienal de Venecia del año 66, Kusama se presenta adelante del pabellón italiano en Venecia con todas estas esferas que vemos acá, y de manera, digamos, clandestina, o sea, sin autorización, no había sido invitada a la Bienal de Venecia, aún así va, monta su performance, y tenía 1500 de estas esferas, y las vendía a un valor, no recuerdo cuánto, pero era como anecdótico, como si dijera $2, a cada una, y tenía dos carteles, uno que decía, que es el que se ve en la imagen, Narcissus Garden Kusama, y el otro decía tu narcisismo en venta. Como una clave ahí de crítica a la comercialización y a la mercantilización del arte como objeto, ¿no? Y ya que estamos aquí en Venecia en 1966, hagamos una mención al mundo de las bienales, que es otro espacio como muy relevante para pensar en el funcionamiento del arte. Y una bienal, a diferencia de una exhibición otra, es una exhibición que sucede cada 2 años, ¿sí? Por eso el bienal, y que intenta captar como un diagnóstico del arte en ese momento y en ese tiempo. Las bienales son plataformas que aspiran también como a un gran diálogo internacional del arte, por eso también que allí sucede esta mayor congregación social mundial de participantes del mundo del arte, y es en este tipo de plataformas la más antigua, como el modelo más antiguo es el modelo de la Bienal, que para muchos, digamos, casi gran parte de personas que integran la comunidad del arte, tiene una mixtura entre evento profesional muy fuerte, espacio donde se generan relaciones sociales muy importantes, y también una especie de vacación, de fiestas, de encuentros, donde el arte por momentos lo es todo y por momentos es una excusa perfecta para generar esas escenas, y tienen todas, bueno, esta entidad. Acá vemos una imagen anterior. La Bienal de Venecia fue la primera bienal del mundo del arte en el año 1895. La imagen que vemos es posterior, pero quería mencionar, porque hablaba antes de las ferias, que las bienales
tienen su raíz en las ferias, pero no en clave, como veíamos recién, de la Feria de Arte Contemporáneo, sino en la feria de mercado, ¿sí? En el tipo de feria de mercado que podemos pensarnos en la gran exposición universal de Londres, donde se pone en juego en la revolución industrial como todos esos experimentos y máquinas. Bueno, en esa lógica del mostrar también hay una semilla que aparece aquí. Para Venecia, además, la Bienal fomenta su única industria, que es el turismo, y en parte su internacionalismo surge también de allí. A diferencia de una feria de arte donde son las galerías las que organizan los espacios, en el caso de las bienales, la estructura va a estar determinada por la identidad nacional y por cuestiones también curatoriales, ¿sí? La figura del curador o de la curadora de las bienales tiene una predominancia crucial porque es quien va a marcar la discursiva de lo que va a aparecer allí en escena. Las bienales las organizan más bien ciudades que museos, sin embargo hay algunos museos que organizan sus bienales o han organizado, como el Whitney Museum o el Tate Museum, pero en la mayoría de los casos son más bien ciudades y los países presentan por concurso a sus artistas que luego entran, como depende cada caso y cada bienal, en un proceso de selección diferente. Lo que se perpetúa en este tipo de plataformas es una lógica de lo nuevo, ¿sí? De la novedad, y evidencian también las transformaciones constantes en la manera de hacer muestras. Acá estamos viendo una imagen de la Bienal de Sao Paulo, de la inauguración de la Bienal número 17, que también hace hincapié en ese juego arquitectónico, como muy pregnante también en lo que es ese emplazamiento. Y la pregunta por quién es políticamente útil en cada momento es también importante, porque estamos hablando de que la Bienal busca mostrar un estado de situación, ¿sí? Que muchas veces está también armado, por supuesto. Los artistas que toman los pabellones, en el caso de Venecia, que no todos, pero la mayoría de los países tienen su pabellón individual, hacen una propuesta declarativa, así como veíamos en una feria, en un stand de 2x2 o en el espacio de una galería, cada situación de exhibición monta un dispositivo de comunicación. Y en el caso de Venecia, en este ejemplo que vemos, lo que hace el artista Isa Gensken, que es una artista alemana, es cubrir toda la fachada del pabellón alemán con una red de construcción que lo que hace es ocultar el edificio, cuya arquitectura está íntimamente ligada con la época del nacionalsocialismo. Entonces, la artista ya plantea como un estado político, si bien toda obra lo es, pero en este caso bien ligado, desde lo estructural y lo arquitectónico, desde la fachada del espacio. Dentro, en este caso, lo que ella había montado era una exposición relacionada con la crisis del petróleo, desde una mirada muy surrealista, futurista, pero me parece interesante pensar esta palabra de dispositivo, como de qué manera se crean mundos, se crean historias en los distintos escenarios. Algo que cada vez se acentúa más en el arte contemporáneo, donde las palabras proyecto e instalación son como forman parte de las 10 palabras más mencionadas. Acá vemos algunas otras obras de esta misma artista alemana, de Isa Gensken. Ella reúne, como para realizar en este caso, propuestas escultóricas, una variedad de material cultural como muy vasto, se nutre de todo, desde monumentos antiguos o esculturas grecorromanas, egipcias, hasta del dinero, de personajes de Disney, bueno, de todo un abanico de situaciones para crear ensamblajes escultóricos complejos que están como dialogando con una serie de tradiciones que muchas veces son anteriores. Y genera en parte como una especie de cadena inesperada de asociaciones, ¿no? Entre ella, o más bien entre su obra, pero también entre el espectador en esa pesquisa por, bueno, dónde vamos encontrando los pequeños elementos para hacer sentidos. Y esta es una pintura hermosa y maravillosa de Leonora Carrington, la artista surrealista británica exiliada en México.
Y la traje además de porque es realmente una pieza maravillosa, para hacer hincapié en esta idea que les compartía acerca de las bienales y de la curaduría, y de cómo en cada edición de cualquier bienal suele haber siempre un tema general, ¿sí? Una buena bienal es la que cristaliza como la heterogeneidad, pero desde una línea discursiva o desde una línea curatorial. En el caso de la Bienal de Venecia, la última edición fue el año pasado, en el año 2022, estaba inspirada el título, incluso la idea, en un libro de Leonora Carrington que se llama La leche de los sueños, en la cual se recopilan un conjunto de historias sobre seres en transformación permanente que están en una convivencia pacífica tanto con máquinas como con animales. Entonces, la curadora Cecilia Alemani, italiana, de la Bienal del año pasado, retoma este libro de Leonora Carrington, también homenajeando a las artistas mujeres surrealistas, para llevar a la contemporaneidad elementos que aparecían en esas historias y que tienen que ver con los tópicos de la representación de los cuerpos y sus metamorfosis, el vínculo entre los individuos y la tecnología, la conexión entre los cuerpos y la tierra, como orígenes de estos híbridos entre vínculos que lo que hace la curadora es, bueno, unir, pensar, generar una trama y armar una escena abierta. Siempre va a estar ahí en una situación de diálogo e incluso de correspondencia, en este caso, con el arte actual. Entonces, preguntémonos tal vez qué sería el arte actual, o hablemos un poco sobre arte contemporáneo para enmarcar todavía más qué es lo que estamos viendo como ejemplos, y por ahí hablar más del mundo de los artistas. Y cuando hablamos de arte contemporáneo, y a veces aparece hablar de arte moderno, y muchas veces puede prestar a confusiones, porque ambas se corresponden a categorías estéticas, que si bien, por supuesto, tienen una relación con el tiempo, tienen cierta relación con el cronos, pero no necesariamente son categorías cronológicas. Moderno no simplemente es un concepto temporal que signifique lo más reciente, y tampoco contemporáneo es un término que se refiera meramente a cualquier cosa que tenga lugar en el presente. En términos estéticos del arte, hoy no lo podemos concebir así, pero sí por mucho tiempo el arte contemporáneo fue simplemente el arte moderno que se estaba haciendo en ese presente. Hoy, cuando hablamos de arte contemporáneo, estamos hablando de otras operativas que se están poniendo en juego a nivel estético y a nivel de relación con los otros tiempos. Ahora voy a ampliar un poco eso, pero para hacer ahí un pequeño comentario. Si hoy somos artistas y estamos pintando a la manera de los impresionistas y punto, ¿no? No estamos haciendo arte contemporáneo. Decir que pintar cubismo hoy, digo, poniéndome estricta en términos de categorías, que igual las usamos para pensar y reflexionar, nada nos detiene ahí, pero reflexionando un poco ahí, hay algo del ejercicio y de lo que busca el artista contemporáneo, que también va a estar como en una línea con su tiempo, como muy compleja, en un estar presente y estar en el pasado. Bueno, no me quiero ir por las ramas, vamos a verlo ahora en breve. Lo que quería señalar es que el arte contemporáneo, podríamos datarlo en tiempo desde más o menos los 70s hacia acá, no es un tipo de arte que haga un alegato contra el arte del pasado, ¿sí? No tiene el sentido de que el pasado sea algo a lo cual haya que liberarse, como sí pasaba durante la modernidad en el arte, durante comienzos, sobre todo primera mitad del siglo XX. Pensemos en todas las vanguardias, bueno, yo nombraba recién cubismo, siempre, y incluso la noción del manifiesto, ¿sí? Incluso después todavía los expresionistas abstractos en Estados Unidos, y todavía un poco más adelante, el manifestar un tipo de arte en oposición a lo anterior, planteando como una nueva visión, esa lógica que estaba asociada también al arte con sus funciones, que desde los inicios la tuvo, mercantiles relacionados con, por ejemplo, las funciones religiosas, o el arte como por su función propagandística,
pensemos en el arte soviético, o también podemos pensarlo en el expresionismo abstracto en Estados Unidos, que tuvo de manera tapada una función propagandística, compleja en su relación artística también, pero lo que pasa en el arte contemporáneo es que no existe ese vínculo de ruptura radical. Al contrario, más bien hay una suerte de recuperación de algo. Y acá traigo una cita de Giorgio Agamben, que es un filósofo italiano contemporáneo, que dice: contemporáneo es quien recibe en pleno rostro el haz de tiniebla que proviene de su tiempo. La contemporaneidad propone una relación singular con el tiempo, que adhiere a su tiempo a la vez que toma distancia. Y Agamben dice algo muy hermoso en un texto del cual extraje esta cita, cuando habla sobre el contemporáneo, que dice: es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibir no sus luces, sino sus tinieblas, sino su oscuridad, que también está contenida en ese espectro de luz. Y coincidir perfectamente al propio tiempo, de alguna manera, genera un distanciamiento acá. Es decir, ese pequeño alejamiento para poder ser del mundo sin estar, incluso ahí que yo hablaba de religión, aparece como el budismo y el hinduismo de la mano de esta línea, propone como un espectro mucho más sensible para percibir y aprender el propio tiempo. Si estamos completamente atados, podemos estar muy cegados también. Entonces esta no coincidencia no significa que es contemporáneo el que vive en otro tiempo, ¿no? Que niega y odia su presente, sino que una persona inteligente puede odiar su propio tiempo, pero sabe de todos modos que pertenece a ese tiempo, y que en ese sentido no puede huir y no va a huir, sino más bien entrar y salir. Entonces, en esa línea reflexiva, más filosófica, el arte contemporáneo se vuelca hacia la filosofía, y todavía muchas personas le siguen exigiendo cosas, que cumplan funciones, pero creo que gran parte de los artistas quieren estar pensando en otras cosas, mientras pactan con lógicas de mercado, porque justamente es un trabajo y ahí se dignifica. Traigo en esa lógica, para ponerle imagen, este fotograma de un video de Francis Alice, que es un artista belga, que vive en México, residente mexicano, que tiene un vínculo en su obra fascinante entre poética y política, entre acción individual e impotencia, acción colectiva y tal vez potencia o tal vez no. Y en este video, del cual extraje el fotograma, es un video de 9 horas, que tiene un título alternativo, que es el que está puesto ahí entre paréntesis, que dice: a veces hacer algo no conduce a nada. Lo que hace Francis Alice en el video es empujar este enorme bloque de hielo alrededor de la Ciudad de México hasta que el hielo termina derritiéndose en la nada, ¿sí? Ya tenemos un fotograma final. Y en ese sentido, hay un uso como absurdo, hay como un absurdo en ese video y en ese gesto, en ese acto, ¿no? Del tiempo, del esfuerzo inclusive. Y ese acto de empujar el hielo como alrededor del centro de la ciudad, el artista lo está pensando también como una manera de simbolizar la frustración de gran parte de los residentes de la Ciudad de México, que sufren el esfuerzo por intentar mejorar sus condiciones de vida, y muchas veces un paralelismo hermosamente poético el de estar arrastrando ese cubo de hielo. E incluso puede haber una lectura que la linkeamos con lo del turismo, así cierra todo el paquete, que él dice: bueno, arrastrar este cubo de hielo por la ciudad también es una manera de ver a la ciudad de una manera distinta. ¿Cuántas veces nos sentimos tan adentro de nuestra propia ciudad que no la vemos, ¿no? Hay algo de esta reflexión de lo contemporáneo, que por ahí tenemos la posibilidad de salir a otra ciudad y en esa ciudad sentirnos turistas, y ahí sentimos: ay, quiero ser turista un rato en mi propia ciudad y hacer todas las cosas que hacen los turistas. Bueno, hay algo como de ese entrar y salir que se juega también en esta video performance de Francis Alice. Y en esta línea de la relación con el pasado, les traigo un ejemplo de Chris O'Feely, un artista inglés,
que tiene un vínculo muy fuerte con el origen y con lo arcaico en sus pinturas. El origen no solamente se sitúa en un pasado cronológico, sino que también es contemporáneo al devenir histórico, y el origen no deja de funcionar en el presente, sobre todo cuando hablamos en términos identitarios. La fuente estética y cultural de Chrysophyll en sus obras es muy amplia y va desde las pinturas rupestres de Zimbabue hasta películas o pintura moderna, o bueno, todo tipo de capas y de texturas que él va experimentando, desde lo material también, resina. Esta obra tiene, por ejemplo, que es como su marca, estiércol de elefante lacado, que son como las bases de que sostienen a la pintura, dialogando también con su África, no natal, pero sí desde la descendencia, desde la afrodescendencia, y también tiene recortes de revistas pornográficas. Empieza a generar como, bueno, todo un collage en el que está pensando ahí como toda esta trama. Muchas veces tendemos a vernos presionados a pensar que el arte es una cosa, y si algo ha generado el arte contemporáneo es una crisis en la valoración, y todos estos elementos se ponen en juego. Acá les comparto una acuarela que me gustó particularmente también de Chrysophyll, que tiene una serie de acuarelas realmente muy bellas, en las cuales vincula lo sagrado y lo profano, siempre está ahí como entre las creencias populares y la cultura más tradicional, el deseo, la identidad, la manera de representar. Y para cerrar esta reflexión más filosófica, pero que, bueno, espero que les interese para acercarnos al arte desde esta fibra, Giorgio Agamben decía también que el contemporáneo es también aquel que está en condiciones de transformar el tiempo y ponerlo en relación con los otros tiempos, de leer en él de manera inédita a la historia, de citarla según una necesidad que no proviene en modo alguno de su arbitrio, sino de una exigencia a la que él no puede dejar de responder. Y la principal contribución artística de la década de los 70 fue la aparición de la imagen apropiada, o lo que podemos llamar como apropiacionismo, apropiarse imágenes que ya tienen un significado para otorgarles una nueva significación e identidad en un proceso que obviamente necesita de un pasar por otro yo, ¿sí? De un proceso de apropiación. Y así es como volvemos un poco a Jeff Koons y a su reflexión en ese sentido, también como emblema ahí, en esta serie que se llama Gazing Ball, que lo que hace el artista son réplicas exactas a mayor escala de, en este caso, esculturas grecorromanas, en las cuales a todas, pero también tiene con otras pinturas planas, les coloca estas bolas de observación que son azules, de vidrio soplado a mano, y que nos recuerdan también un poco en el mundo estadounidense como a ciertos adornos de jardín de los céspedes suburbanos que remiten también ahí a la Pensilvania natal, rural de Jeff Koons, pero que tiene una función de diálogo con el espectador. Puede parecernos banal o no, pero lo que proponen esas bolas tienen que ver con que el espectador se vea encapsulado él mismo adentro de esa obra, ¿sí? Es como una especie de reflejo, casi como un portal. Acá lo podemos ver en una pintura que, como la pintura tiene su cualidad 2D, lo que hace el artista es como ponerle un soporte a esa bola y guía en esa apertura al espectador adentro de estas obras maestras, donde la historia del arte de alguna manera se encuentra con la cultura pop contemporánea. En ese juego va Jeff Koons, aquí está en su estudio, y traigo esta imagen como ejemplo, pero tal vez podría ser interesante también ver imágenes del estudio de Olafur Eliasson, el artista danés. Lo pueden buscar y hay unos documentales súper interesantes de él, para pensar también cómo las transformaciones sociales, tecnológicas, económicas, impactaron en la manera en la que el artista produce, ¿sí? Y tiene su estudio, y cómo los estudios y los talleres de artistas también se fueron transformando de acuerdo a distintas necesidades. El caso de Jeff Koons y el de Olafur, por ejemplo, son como paradigmáticos porque ellos tienen directamente empresas
llenas de personas especializadas que producen las obras. El valor no está tanto en la mano de Jeff Koons, si fue el que pintó o no, porque efectivamente no, sino más bien en la idea, ¿sí? Podríamos pensarlo en un paralelismo con el cine, con una película. El autor puede ser el director, digamos, el director de cine no necesariamente es el que hace la escenografía, actúa, monta, edita, hace el sonido. Bueno, pensarlo como desde esa red más colaborativa, pero con un artista a la cabeza, también se vuelve una necesidad y un tipo de trabajo distinto hoy en el mundo de los artistas. Y para comprimir en un reduccionismo más esencial, vamos a esta obra de Donald Judd, uno de los pioneros del minimalismo en Estados Unidos, en el año 65 aproximadamente. Lo que plantean a nivel muy general los minimalistas es justamente el reduccionismo a lo más simple y esencial, tanto de la escultura como de la pintura, en esa mínima expresión. Donald Judd propone una serie de módulos geométricos elementales y neutros. Esta es la primera obra que él hace laminando acero en caliente, y poniendo en juego las nociones de repetición, de despersonalización, de depuración, en esos materiales que también son fríos, ¿sí? Materiales industriales, en los cuales el color, simplemente ese marrón aparece como para acentuar la estructura. Se va a lo más simple. Estoy del tiempo un poco más atrás, pero traigo el ejemplo de Donald Judd porque quería compartirles otro ejemplo de museo más institucional que me parece como distinto en su propuesta, y que se llama el Museo China Tea Foundation, que se encuentra en Marfan, Texas, y que fue basado en las ideas de su fundador Donald Judd, ¿sí? El artista que veíamos recién, el pionero minimalista. Este museo inaugura en el año 2016 en un terreno desértico, ¿sí? En edificios abandonados del ejército de Estados Unidos. Lo que se propone allí son instalaciones permanentes a gran escala de distintos artistas que son grandes nombres, pocos nombres, amigos de Donald Judd, que aparecen con obras como, digamos, en clave permanente, que no es poca cosa pensar en instalaciones grandes permanentes. Y este tipo de experiencias, como veíamos la de Inhotim en Brasil, desafían la concepción del museo. Proponen experiencias alternativas, proponen además un vínculo inextricable entre el arte y la naturaleza, lo cual es como una puerta más reflexiva. Lo que decía Donald Judd es que la mayoría de las obras tienden a ser frágiles y deben colocarse, montarse en un lugar y no volver a moverse. Entonces, desde esa lógica, lo que hace es bueno, proponer esta visión de museo. Una de las fundaciones que promovió este museo fue la Dia Art Foundation, que ahora vamos a ver, que estuvo en la base de su creación, así también como estuvo en la Dia Art Foundation en los inicios del proyecto Roden Crater de James Turrell, que sigue todavía en construcción, que es un proyecto, bueno, alucinante en el desierto de Arizona, que lleva más de, creo, 40 años de producción, y que también se vuelve como este tipo de espacios como distintos, ¿sí? Circuitos distintos que integran el gran diálogo también, a la vanguardia también de la experiencia de los visitantes, promoviendo también otro tipo de comprensión y de concepción del arte. Acá vemos unos ejemplos de Robert Irwin, de Dan Flavin, en vistas internas y externas de la Fundación China Tea. Y yo mencionaba recién a la Dia Foundation, y la traigo aquí porque me parece también otro ejemplo para tener en cuenta, para pensar cómo se conciben estos espacios. La Dia Foundation, en el caso de Dia Beacon, en la ciudad de Beacon, en New York, en las afueras, se encuentra en una antigua fábrica de impresión de cajas de Nabisco, de las latas, de las cajas de galletitas Nabisco, que se encuentra a orillas del río Hudson. Tanto Beacon como Marfa en Texas, donde está la China Tea Foundation, eran ciudades más bien industriales, o sea, espacios como muy alejados del circuito del arte. Entonces, hay
una transformación de las ciudades frente a estos acontecimientos, ¿sí? Porque la fuerza que tienen este tipo de emprendimientos proponiendo ese tipo de calibre de obra generan una revolución y un cambio total como en el tipo económico de lo que sucede en esa ciudad, un destino distinto, principalmente turismo, pero hay un vínculo con el territorio y con la comunidad como muy fuerte, y ahí también hay como un escenario súper interesante para pensar. La estructura de la fábrica, acá no se ve tanto porque tiene unos jardines muy voluminosos, es un hito de la arquitectura industrial de principios del siglo XX, símbolo un poco de este pasado de Beacon como ciudad, bueno, industrial o manufacturera. La Fundación Día tiene 11 locaciones y sitios distintos en distintos espacios. Día Beacon es uno de ellos, el de mayor escala. Y veíamos recién una imagen de Robert Irwin, de una obra de él en la China Tea Foundation, y Robert Irwin, este artista, fue quien concibió el plan maestro para este museo, o esta fundación museo. Y de nuevo ahí, fíjense qué interesante cómo la visión del artista en la concepción del museo, o sea, del lado de pensar cómo se concibe ese espacio. Lo que se intentó a nivel arquitectónico era retener al máximo posible la estructura del edificio, recuperando incluso algunos elementos que eran muy útiles para la apuesta contemporánea, no sé, las columnas que tiene este espacio o los tragaluces, como elementos que sirven y se brindan también a las escenas contemporáneas. También Robert Irwin diseñó los jardines de Día Beacon, que son impresionantes, muy bellos. Y acá vemos otro ejemplo de Día Beacon, de Richard Serra, otro gran artista que a finales de los años 60 introduce la noción del proceso en su práctica escultórica, haciendo explícitos los medios de producción, ¿sí? Formas como de relacionar el movimiento con la materia y el espacio, investigando también sobre la experiencia encarnada de la percepción, como más brutal, ¿no? En su apuesta formal. Y este otro ejemplo de Día Beacon que me encanta, esta instalación me resulta fascinante, del artista coreano Lee Ufan, que sitúa a la obra en un espacio estético idealizado, que lo que hace es afirmar su autorreferencialidad, o sea, no hay un vínculo especial con el sitio, sino que la propuesta está referenciándose a sí misma en un espacio neutro. Un poco, y por supuesto Liu Fan, vinculado con el minimalismo y los procesos, sobre todo en Japón, del mono-ha, que fueron distintos como grupos de artistas que proponían vínculos profundamente como novedosos en su concepción minimalista, pero de posguerra, en cuanto a el momento en el que los artistas se preguntan, bueno, momento posguerra, ¿qué se hace después de esto? Una pregunta que en el cine también fue radical, ¿no? ¿Qué se filma después del Holocausto? ¿Cómo filmar? ¿Cómo hacer? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer después de atrocidades humanas tan grandes, cuando los artistas están en ese diálogo con lo humano? Y desde el mundo japonés minimalista, y también desde otro minimalismo, pero sobre todo en Japón, se hicieron propuestas de instalación muy poéticas en el vínculo con la naturaleza, pensando al arte como aquel que empuja una cosa de un lado al otro, pero sobre una materia que ya existe, no necesariamente crear y montar algo de la nada, sino entrar hacia la parte más interna del mundo y volver a pensar esas cosas. Bueno, también lo que hace esta instalación es invitar a tomar conciencia de que tanto la óptica como el tacto se experimentan como elementos iguales. Cuando hablábamos de esta predominancia de la cultura de lo visual, una de las sensaciones como que pueden ser más habituales, cada uno obviamente tendrá su propia percepción, pero cuando se enfrentan a esta instalación, es un despertar de lo táctil, o sea, es querer tocar esos pelitos de acero en ese campo de arena. Aquí una imagen del boceto de la instalación de Lee Ufan. Y en esta línea de pensar el arte, de pensar la naturaleza, y para ya cerrar el encuentro de hoy, quería
compartirles esta otra experiencia, más ligada al tipo de experiencias del land art, ¿sí? En lo que fue el movimiento del land art, la escultura fue el ámbito desde donde se replantearon a fondo principalmente todos estos temas: el campo y la ciudad, la naturaleza, lo humano y la tecnología, la experiencia, el conocimiento. Y lo que empezaron a hacer los artistas del land art, que luego devienen otras influencias posteriores, es utilizar a los fenómenos naturales como material estético, emplazando sus obras, como vimos en todos los 3 ejemplos que les traje, como de fundaciones y museos distintos, en lugares casi inaccesibles. Y en ese momento lo que hace el arte, como veíamos recién, es transformar esa ciudad y ese espacio en otro distinto. Esta obra también fue encargada y es mantenida por la Dia Foundation, y es una instalación de Walter Di Maria, un artista californiano, uno de los referentes imprescindibles del land art y del minimalismo y del conceptualismo, que propone una instalación efímera en la llanura del desierto. Ahí vemos en la descripción que son 400 postes de acero pulido de entre 4 y 8 metros de altura, colocados en una cuadrícula de casi 2 kilómetros cuadrados, y todos se encuentran como en el mismo nivel. Lo que sucede en esta instalación es que frente a las tormentas, los postes actúan como pararrayos, atrayendo a los relámpagos y generando como escenas efímeras en las cuales el elemento de la naturaleza es el que se pone en juego y genera incluso hasta dibujos efímeros, líneas efímeras, pensamientos escultóricos sobre el espacio en ese diálogo, y son maneras también de pensar como el compromiso y el apoyo de proyectos cuya naturaleza y escala exceden los límites habituales, ¿no? Como poder materializar ideas, como veíamos en la piscina de Jorge Macchi, que pueden parecer como irrealizables, y sin embargo en el terreno del arte sí lo son. ¿Y por qué el desierto? ¿No? También para preguntarnos, última pregunta y ya cierro, pensando ahí un poco como este campo de acción vacío, que muchas veces está ausente de signos de la civilización o de signos de la historia. Los territorios desérticos también son como suelen ser las periferias de los centros económicos más fuertes, entonces las huellas artísticas se vuelven ahí como todavía más únicas, en unos paisajes que se vuelven como paisajes atemporales, que pueden ser activados por la misma naturaleza sin que haya espectador, y tal vez en esa escena ni siquiera podemos pensar que sea arte, ¿no? Es como algo que está sucediendo. ¿Cuándo aparece la noción del arte también ahí? Cuando aparece ese espectador como visitando. Esta obra de Walter Di Maria, o esta instalación de Walter Di Maria, se encuentra siempre activa, y se realizan visitas allí, tanto de día, a la tarde, como a la noche, proponiendo inclusive como propuestas visuales muy distintas. Así que de esta manera, bueno, les agradezco, así terminamos el encuentro de hoy. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy agradecida. Agradezco de nuevo a todos aquí quienes han venido, a toda la comunidad que estuvo online. Ahora vamos a leer las preguntas. Y bueno, aprovecho, gracias también Martín por el sonido, y a Audi Lounge por darnos la posibilidad de hoy encontrarnos también de esta manera aquí, por supuesto a toda la comunidad del Club La Nación.